¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días Chihuahua, muy buenos días México, muy buenos días a todas nuestras pacientes y nuestros pacientes. Bueno, pues estamos hoy por terminar el mes de noviembre y lo terminamos eh, de una manera muy intensa. El mes de noviembre para mí es muy importante porque es el mes en el que se celebra el mes de la salud masculina y muy en específico de la detección oportuna del cáncer de próstata. ¿Qué significa cáncer de próstata para nuestra entidad, para nuestro país, para el mundo? Resulta que cáncer de próstata es la enfermedad cancerosa número 1 en los varones por encima de los 40 a 45 años. Es la enfermedad número 1 en muertes relacionadas con cáncer de próstata en el varón por encima de los 40 y 45 años. En otras latitudes del planeta, hablando de los países desarrollados como nuestros vecinos del norte y los que están al otro lado del Atlántico, es una enfermedad donde muchísima gente alcanza niveles de curación sin necesidad de pasar por tratamientos que sean muy largos, muy costosos y que deterioren también la calidad de vida. ¿Por qué? Porque tienen detecciones tempranas. Los pacientes allá llegan en etapas tempranas de la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede en México y en general en Latinoamérica y en algunos otros países menos desarrollados que nosotros? Que los pacientes van a llegar en etapas tardías. Y esto significa que la enfermedad cancerosa está fuera de la próstata y por lo tanto la posibilidad de que en el momento del diagnóstico del cáncer esta enfermedad ya esté metastásica. Todo mundo ha escuchado esta palabra y aunque no conozcan muy bien su definición, pues es una palabra que nos produce temor. ¿Por qué? Pues porque es el preámbulo del final de una vida. Entonces esto es bien importante porque la única manera de revertir las cosas es que ustedes, nuestros pacientes, ustedes, nuestras familias, ustedes, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, motiven a todo aquel hombre cercano a ustedes por encima de los 40, 45 años a que inicie tempranamente su revisión con el urólogo. Es la única manera que existe hasta ahorita. Por eso es muy importante y además la más económica. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es visitar al urólogo, tener una prueba en sangre de una sustancia que hoy por hoy es la que más datos nos da si un paciente está en riesgo de padecer cáncer de próstata o no, que se llama antígeno prostático específico, que hoy día es muy accesible, que se puede hacer en cualquier laboratorio. Todos los laboratorios, hablando de nuestra entidad, de nuestra localidad, son confiables. Hay una gran oferta de urólogos en la ciudad y ese es el primer paso. Una vez teniendo esta entrevista con su médico, él los llevará de la mano y hará las pruebas pertinentes para establecer un cáncer de próstata si es que este paciente está en riesgo, o decirles quédense tranquilos, regresen el próximo año, otra vez volvemos a reevaluar. ¿Y por qué es importante también esta parte de regresar el próximo año si todo está bien? Porque mientras estemos vivos y tengamos próstata, el riesgo va a existir hasta el último día de nuestro existir. Yo les pongo un ejemplo. Yo inicié con esto, con el programa de detección oportuna de cáncer de próstata por ahí del 2010, 2011 en esta ciudad. Cuando yo llegué aquí, que me había preparado, como antes ya se los había platicado, en el extranjero, hubo colegas que me dijeron, ¿a qué vienes si aquí pues eso pues es muy difícil de llevar? La gente no tiene cultura, la gente no lo quiere hacer,
muchísimas trabas, ¿no? Yo estaba convencidísimo de que eso no era cierto. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una enfermedad que mientras haya hombres va a existir. Y me di a la tarea de empezar con un programa pequeño donde empezamos a hacer detección oportuna y entonces empezamos a tratar gente precozmente y gente que aún está viva. Nosotros hoy día tenemos prácticamente cada 48 horas un caso que tenemos que operar y que ese paciente va a ser un paciente que se rescata. Todas las enfermedades que están localizadas a la próstata y que no se han salido tienen una tasa de curación, una tasa de sobrevida, una tasa libre de la enfermedad sin que progrese la metástasis muy alta, siempre y cuando se haga a tiempo. Por eso es importante. Hoy día, pues bueno, a lo que yo me dedico es principalmente a la cirugía. También hemos avanzado mucho. ¿Por qué? Porque algo que yo también empecé con mi programa a través de seguirle los pasos a médicos de otras latitudes, donde se creía que en ciertas etapas de la enfermedad, con muy alto riesgo, ya no valía la pena operarlo y ese paciente se quedaba condenado a no recibir un tratamiento que le diera un poco más de vida. Empezamos a hacer cirugía de pacientes de más riesgo, no nomás a pacientes óptimos. También para mí fue muy importante todo esto, o es muy importante porque tenemos que valorar dos cosas: qué es lo ideal y qué es lo que tenemos a nuestro alcance en nuestra localidad. Lo ideal sería todo aquello que nos muestra la medicina de los grandes hospitales en nuestros países del norte, en nuestros vecinos y en Europa. Desafortunadamente eso cuesta. Por eso también es importante atrapar y diagnosticar temprano a la gente. Porque imagínense ustedes que la gente que se diagnostica tardíamente, que ya no se puede operar, un medicamento mensual puede rondar alrededor de 100,000 pesos. Y si esa persona vive un año, 2, 3, 4 o 5, imagínense el gasto anual. Una familia se destruye económicamente a través de una enfermedad de estas. Si lo vemos desde el otro punto de vista, y que es a lo que yo me di la tarea también, es si nosotros diagnosticamos a un paciente en una etapa temprana, nosotros podemos ofrecerle un tratamiento óptimo en el momento preciso y también a costos muy accesibles. Y esto va a redundar en que ese paciente muy probablemente no tenga que ver ningún gasto de este tipo de medicamentos caros por muchos años de su vida. Aunque es un gasto y aunque implica un gran esfuerzo que para mí es muy importante, porque me honra como médico que un paciente haga el esfuerzo de atenderse conmigo y de pagar X cantidad de dinero para atenderse. Bueno, es muy importante porque ese paciente no va a llevar a su familia a una crisis económica, o si van a hacer un esfuerzo, va a ser un esfuerzo alcanzable. Ese es uno de mis grandes propósitos, que los tratamientos sean alcanzables para que la gente no tenga miedo, la gente se sienta confiada de que su esfuerzo económico va a valer la pena. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Yo no me dedico al comercio de la medicina, yo me dedico a tratar gente. De esto vivo, de esto comen mis hijas, de esto van a la escuela, sí. Pero todo tiene también un cimiento moral, un cimiento ético, inclusive, como ya se los había dicho antes, hay personas que no logran tener los resultados óptimos, a los cuales siempre voy a pedirles una dispensa, un perdón por no haber podido contribuir. Desafortunadamente hay veces que llevamos las técnicas en el quirófano, en la medicina a cabalidad, y por muchas cosas, entre ellas los factores propios de la enfermedad, de que su destino como enfermo ya era fallar esos tratamientos, sí, pero yo tengo que tener la humildad de siempre agradecerles. Volviendo al tema del ejemplo hace muy poco, hoy en la mañana recibí los resultados, vi a un paciente que
él debuta con un antígeno de 30, lo normal es más o menos 4. Él tiene 55 años, es un hombre que sus recursos económicos son limitados, vive a las afueras de la ciudad, más o menos a 3 horas, y él va con un grupo de médicos, le hacen el diagnóstico de cáncer de próstata y le dicen que con esa cantidad de antígeno la posibilidad que tiene de tener metástasis es muy grande, lo cual es cierto. Hacen el estudio por lo menos económicamente disponible en ese momento y al alcance del paciente para comprobarlo, y le encuentran 2 o 3 lesiones en lugares no lógicos para desarrollar la enfermedad fuera de la próstata. El lugar más lógico y el primer lugar donde se desarrollan es los huesos y los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son una serie de tejidos que en aspectos normales se dedican a coadyuvar con las defensas del sistema inmune, y en estado de anormalidad, de enfermedad, es un lugar donde muy frecuentemente se va la enfermedad cancerosa. Él no tenía evidencia de que tuviera lesiones en los huesos ni en los ganglios. Sin embargo, le encontraban otras lesiones que las cantaron como lesiones cancerosas. Resulta que hoy día hay un estudio muy sofisticado que en la ciudad existe, que por desfortuna es muy caro, pero que se puede hacer en otros estados con precisión en la Ciudad de México a un costo muy accesible. Yo le planteé esto al paciente, le dije, hágase este estudio. Una, porque tenemos la certeza si la enfermedad se esparció, se desparramó por fuera de la próstata. Confirmaremos mi sospecha o no. Mi sospecha era de que no se había desparramado y de que las lesiones que le habíamos encontrado no eran cancerosas, sino eran de otro índole y eran de índole benigno. Y la otra es que confirmamos en qué estado está la enfermedad en la próstata. Él hizo el esfuerzo, se fue a México, se fue con su mujer, él nunca había conocido México, disfrutó un fin de semana por allá o un par de días, regresó con el estudio y la sorpresa para él, para mí no tanto, y la sorpresa también para el grupo médico que lo había visto, es que la enfermedad no se había salido de la próstata. Entonces yo le propuse cirugía. El paciente se operó en un par de horas, se operó a eso de las 12, 1 de la tarde, para en la noche él estaba comiendo, al otro día prácticamente desayunó y se fue a su casa, y a los 5 o 6 días se le quitó la sonda, con 3 orificios muy pequeños de 5 milímetros por donde nosotros metemos los instrumentos para trabajar el órgano enfermo, y otra herida al final que la tenemos que ampliar. Inicialmente es una herida de más o menos 12 milímetros y la tenemos que ampliar al final a unos 3 centímetros para poder sacar la próstata, porque la tenemos que sacar entera para su análisis. Hoy en la mañana el resultado fue que los ganglios linfáticos, porque le habíamos quitado ganglios linfáticos por haber tenido un antígeno sugestivo de que los ganglios linfáticos estaban involucrados, estaban negativos a la enfermedad cancerosa, que el cáncer que él tenía permanecía solo en la próstata, y entonces ese paciente le cambió la vida, porque de él estar cantado y estar destinado a ser tratado como alguien que ya no se iba a poder operar, como alguien que ya no podía tener acceso a una mejor vida, pues él cayó ya en un grupo donde le va a ir muchísimo mejor. Él en específico, por tener un antígeno de ese tipo, muy probablemente va a requerir de radioterapia, lo cual es otro capítulo, pero les adelanto que si un paciente se opera y después necesita radioterapia, generalmente la radioterapia que necesita va a ser en dosis menores por el simple hecho de haber quitado la enfermedad y llevarla fuera del cuerpo. Hablé con él hoy en la mañana para darle la noticia, tiene 15 días de operado, le pregunté cómo estaba, lo primero que le preguntamos es cómo se sienten, me dijo que muy bien. Otra de las preguntas más importantes es cómo estaba de la continencia, me dice, doctor, tengo escaso goteo, muy poco, ni siquiera utilizo pañal, estoy empezando a hacer mi vida normal. Eso es lo más importante. Y por si esto fuera poco, con lo que salía el estudio, el simple estudio
este que les hablo muy sofisticado para saber si la enfermedad está fuera de la próstata en esta localidad, con el precio que le salía a ese estudio, él costeó su estudio en México, su estancia de un fin de semana de una ciudad que no conocía, con sus vuelos ida y vuelta para él y para su esposa, y costeó toda la cirugía de cabo a rabo. Hospital, equipo y médicos. De eso se trata. Se trata de ser contundentes con la enfermedad, de ser moralmente correctos al tratar a un paciente, y también de que mucho en nuestra localidad, pues la parte económica importa. Nosotros, nuestra realidad es que para que nuestros hijos reciban una buena atención médica, una buena educación, tenemos que ser de tripas corazón casi todos los días. Entonces, para mí es muy importante respetar esta parte, ser justos y ejercer esa justicia en pro de la enfermedad de un paciente. El mensaje es que cuenten conmigo, que yo estoy de su lado, que si en un momento dado ustedes confían en mí, nosotros vamos a buscar la manera de que todo sea lo más llevadero posible, desde la parte médica, la parte ética, la parte moral y por supuesto la parte económica. Dicho sea de paso, hablamos del mes de noviembre. Este mes también es el mes del Congreso Nacional de Urología. Como ya había repetido, hace casi 14 años yo empecé con este proyecto. Me siento orgulloso que hoy día me nombraron entre los primeros 10 médicos que trajo este tipo de procedimientos al país. Fui la segunda generación, fui alumno muy cercano, digamos, de Luis Miguel, de este tipo de cirugías. Tuvimos la oportunidad de estar con él en el estrado, es decir, de compartir ya no como un alumno, sino como un experto en el tema. Me siento muy orgulloso de eso, y me siento muy orgulloso porque también nuestra realidad es diferente. Somos el único grupo, por lo menos reconocido en el norte del país, que está formando médicos a nivel ya de alta especialidad para tratar este tipo de enfermedades. Y eso tiene un impacto social muy grande. ¿Por qué? Porque de cada médico que yo logre contribuir en su entrenamiento, fíjense bien lo que digo, no los trato como mis alumnos, yo contribuyo a que ellos sean mejores médicos. Cada uno de ellos, si lo multiplicamos por n cantidad de cirugías en sus entidades, pues el impacto social es muy grande. Yo calculo que si tuviese yo 30 alumnos ya entrenados y cada uno de ellos operara un caso, más o menos cada 15 días, estarían rondando alrededor de 900 a 1000 cirugías anuales. Es decir, 900 a 1000 pacientes beneficiados con este tipo de tratamientos, lo cual es muy importante para mí. Tuvimos la oportunidad de ya participar con todos esta experiencia y este expertise que ya tenemos del recorrido que traemos de estar operando una cada 2 días o a veces una diaria, para poder contribuir a otros médicos que sigan afinando sus detalles para poderles ofrecer una mejor alternativa a sus pacientes. Esperemos el siguiente año estar en ese mismo lugar, tener una buena posición. Mi compromiso es que siempre trato de ir en movimiento hacia adelante, ir a la vanguardia. La verdad es que no importa en el hospital donde lo hagamos, todos los pacientes van a recibir la mejor técnica posible, la técnica más depurada, la que más adecue a mejorar su enfermedad. Nosotros estamos en noviembre todo el año. Todo el año para nosotros es buscar, diagnosticar pacientes a tiempo. Los que no estén a tiempo, también tratarles de ofrecer la mejor alternativa para no encasillarlos
en el punto donde ya no hay un retorno y ya no se puede hacer nada. Y todo el año estamos casi yendo como sabuesos a buscar pacientes. Bueno, este es mi mensaje del mes de noviembre de finalización. Finalizamos con muy buenos números, con muy buena intensidad. Este mes fue inclusive más allá de una cirugía cada 2 días. Y bueno, pues les deseo muy bonito día a todas y todos ustedes. Y pues como dicen por ahí, a lo que te toque, chencha, ahorita vamos a operar un paciente de cáncer de próstata. Gracias.